Siguiendo con las propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática, el concepto que nos dan es lo siguiente, ¿no? En general dice, una ecuación cuadrática tiene dos raíces. Sumando y multiplicando ambas raíces, se obtienen dos propiedades importantes, ¿no? Dada la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ecuación cuadrática, y teniendo en cuenta sus raíces x sub 1 y x sub 2, se tiene lo siguiente. Dice, la suma de sus raíces es igual al coeficiente de x con signo cambiado dividido entre el coeficiente de x al cuadrado. Y el producto es igual, dice, al producto de sus raíces, ¿no? De las dos raíces, x sub 1 por x sub 2, es igual al término independiente c dividido entre el coeficiente de x al cuadrado. Entonces, con estas dos propiedades fundamentales que se obtienen al sumar y al multiplicar las raíces de la ecuación cuadrática, vamos a hacer un ejemplo donde dice, dada la ecuación cuadrática 2x al cuadrado menos 3x más 6 igual a 0, me piden hallar la suma y el producto de sus raíces. Por tanto, vamos a trabajar con eso, ¿ya? Bien, ¿qué datos tenemos? Los datos que nos brindan es que el término a, el coeficiente a, vale 2. ¿Ya? A vale 2. El coeficiente del segundo término, que es b, vale menos 3. Y el término independiente es igual a 6. ¿Ya? Teniendo esos datos, vamos a determinar primero la suma. Entonces, la suma es igual acá, a menos b sobre a. Eso dice, ¿cierto? La suma de las raíces es equivalente a esto. Por tanto, ¿esto qué implica? Que la suma va a ser igual a menos, el valor de b vale menos 3 entre el coeficiente de a, o el coeficiente a que vale 2. Por tanto, puedo decir que esta suma vale 3 medios. Para el producto es igual acá a c sobre a. Entonces, el valor de c vale 6 y el valor de a vale 2. Por tanto, puedo decir que el producto es igual a 3, como pide el ejemplo. Bien, ya teniendo en cuenta las dos propiedades de la ecuación, tanto para la suma y el producto de las raíces de la ecuación cuadrática, se puede hallar la ecuación correspondiente en un proceso inverso. O sea, si yo conozco las raíces y me piden hallar la ecuación, entonces yo puedo determinar de la siguiente forma, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta la ecuación cuadrática esta, ¿ya? Y vamos a interpretarlo en sus términos de suma y producto. Por tanto, fíjense acá, esto es equivalente a acá. Puedo decir, ¿ya? Entonces, fíjense, este término, ¿no? Puedo dividir entre a, lo vamos a hacer acá, ¿ya? Entonces vamos a decir, voy a dividir esta fracción o esta ecuación entre a. Y al dividir entre a, lo que voy a tener es un x al cuadrado más bx más c igual a 0. Y aparece el cociente, ¿cierto? El cociente acá es a y es a, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto aparece, este b sobre a no es nada más que la propiedad de la suma de las raíces. Y esto es el producto de las raíces. Entonces, yo puedo escribir en función a esa raíz. Entonces digo x al cuadrado más b sobre a. Ustedes saben, acá dice claramente, la suma es igual a x sub 1 más x sub 2 es igual a menos sobre a. Entonces, acá tengo b sobre a, por tanto el signo es negativo. Por tanto, acá se va a volver menos. Pero esto tiene un equivalente, que es x sub 1 más x sub 2 de x. Más el producto dice x1 por x2 es igual a c sobre a.
Entonces, fíjense, está escrito en términos de C sobre A, por tanto voy a hacer el proceso inverso. Es equivalente aquí a x1 por x2 igual a 0, ¿no? Entonces, esta ecuación estará escrita como ¿qué? ¿Ya? La ecuación está escrita como x al cuadrado menos la suma de las raíces de la variable x más el producto de las raíces. Por tanto, si acá yo factorizo en este caso esta expresión, porque acá es un trinomio, si ustedes ven, es un trinomio, esto es x, esto es el coeficiente de este x y este es el término independiente. Entonces, si yo determino en dos factores, voy a tener que, voy a determinar como x, también acá x, por esto, menos, acá también va a ser menos, entonces voy a buscar dos números multiplicados que me den x1 por x2 y sumados me den esta expresión. Lógicamente acá es x sub 1 y acá es x sub 2, ¿no? Entonces tengo ya factorizado de esa forma, ¿no? Entonces, esto indistintamente se puede usar en cualquiera de las ecuaciones anteriores, ¿no? Yo puedo trabajar como esta forma o de esta otra forma. En este ejemplo, lo que me piden es determinar la ecuación cuyas raíces son 3 y menos 2. Entonces, como datos tenemos a una x sub 1 que toma el valor de 3 y la otra raíz que toma el valor de x menos 2. Bien, si tomo en cuenta la relación, fíjense, hemos determinado una relación donde dice x al cuadrado menos x1 más x2 de x más x sub 1 por x sub 2 igual a 0. Si yo trabajo con esta relación o en la otra relación que dice, fíjense, acá voy a anotar, puede ser también trabajada en esta relación, ¿ya? Que es indistinto, puedo determinar la ecuación cuadrática. En este caso, acá lo que voy a tener una dificultad es de multiplicar y luego recién obtener la ecuación, pero acá ya voy a tener de manera directa la ecuación, por eso es que utilizo la primera relación. Entonces decimos, x al cuadrado menos x sub 1 vale 3 más menos 2, vamos a anotar así, ¿ya? De x más 3 por menos 2 igual a 0, ¿ya? Al determinar esto tengo x al cuadrado, acá voy a tener menos, acá es más 1 de x menos 6 igual a 0, por tanto tengo que x al cuadrado menos x menos 6 es igual a 0, para mí sería la ecuación que yo buscaba. Si nosotros hubiéramos trabajado en esta parte, con esta ecuación, fíjense, voy a hacerlo acá, x menos x sub 1 por x menos x sub 2 igual a 0, entonces iba a obtener también las mismas características, ¿no? X menos x sub 1 vale 3 por x menos 2, ¿cierto? Igual a 0. Por tanto, tenía x menos 3 por x más 2. Y al multiplicar tenía x al cuadrado. 2x menos 3x es menos x menos 6 igual a 0. Podría haber obtenido también la misma ecuación. En este otro ejemplo tenemos que me pide hallar el valor de k en esta ecuación. 2x al cuadrado menos 3x más k igual a 0. Sabiendo que una de sus raíces es 2. Entonces, como datos que tengo es que una de sus raíces vale 2. El coeficiente de a vale 2. El coeficiente de x al cuadrado va a 2. El coeficiente de x vale menos 3. Y el término independiente vale k. Entonces,
Vamos a ver ambas propiedades, primero la suma y luego el producto para determinar dicho valor de K. Entonces, tomamos en cuenta la suma es igual a x1 más x2 es igual a menos b sobre a, ¿cierto? Menos b sobre a. Y el producto es igual a x1 por x2 es igual a c sobre a. ¿No? Entonces, haciendo el uso de la suma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que x1 vale 2, o sea, la suma es igual a 2 más x sub 2 no conozco, igual a menos b. Entonces, este menos 3 con este menos b es más 3 sobre 2, ¿no? Haciendo operaciones en esta parte, entonces la suma es igual a, si multiplico esto a toda la expresión, voy a tener 4 más, en este caso, 2x sub 2 igual a 3, ¿no? Por tanto, acá x sub 2 vale, si yo despejo, x sub 2 vale 3 menos 4 dividido entre 2. Por tanto, x sub 2 vale menos 1 medio. Ya tengo el valor de la otra raíz, ¿cierto? Por tanto, acá puedo usar el producto. Entonces decimos, entonces en el producto, acá vamos a determinar que el producto es igual a ¿qué? El producto es igual a x sub 1. X sub 1 vale 2. ¿Cierto? 2 vale, ¿cierto? 2. Por, ¿cuánto vale x sub 2? Menos 1 medio. ¿No? Menos 1 medio. Igual a, ¿cuánto vale c? Vale k sobre 2. ¿Cierto? Entonces acá, si yo hago el producto, etcétera, voy a tener este 2 con estos 2 se van y tengo menos 1 es igual a k medios. Por tanto, k va a ser igual a menos 2. Entonces, el valor buscado es, para mí, el valor de k vale menos 2. Entonces, con eso podemos concluir de que para encontrar el valor de k de una ecuación, puedo trabajar con las dos propiedades para encontrar la solución.